Amados hermanos, Dios les bendiga. Antes de continuar, quisiera poder saber si se me escucha bien, si se ve bien la imagen. Para mí esto es primera vez que lo hago, igual un poco de nervio. Y gracias al Señor, bien, bendecidos, esperando que en esta tarde podamos compartir esta enseñanza o lo que yo he sentido en mi corazón en cuanto a lo que es la paternidad. Y más que nada, la paternidad de Dios hacia sus hijos. ¿Y por qué yo he insistido un poco en esto y algo que a mí en lo personal se lo quiero compartir profundamente, algo que siempre me ha impactado? Hablar de la paternidad de Dios, eh, siendo un hombre que a través de los años o a través de todo el tiempo que yo le conozco, que le estoy sirviendo, es algo que Dios me enseñó, me mostró y, y sanó en mi corazón. Me costaba mucho entender o ver, a mí en lo personal, ver a Dios como papá, como padre. Y aquí hay varios factores. Pero antes de ir a compartir estos factores por los cuales yo pude entender esto, escudriñando la palabra, en la palabra salen alrededor de entre 120 a 150 citas que habla de la palabra padre, eh, enfocado en diferentes aspectos, enfocados de lo que es Dios para nosotros como padre, también enfocado en lo que es el Padre terrenal, que somos nosotros como papá, y así, pero en general eh, a través de la palabra es bien numeroso este término, o sale hartas veces, y creo que es importante, o muy importante. Eh, Creo que para estos tiempos, o para los tiempos que a nosotros nos toca vivir, hablar de paternidad es un tema también fundamental. Hoy estamos en una sociedad, o viviendo ya bajo una sociedad en que la paternidad terrenal, humana, se ha ido perdiendo. Hoy más que nunca encontramos generaciones en mucha rebelión, en mucha rebeldía, dañados y tocados y revelados a lo que es la paternidad, a lo que es el Padre, que es primeramente nosotros cumpliendo esa labor. Yo, amados hermanos, eh, Iglesia del Señor, le doy gracias a Dios por esto y quiero tocar una cita, en realidad son tres en general, pero ir tocando de una por una y centrarnos en una en especial. En 2 Samuel 7:14 dice, yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Hay Dios manifestando o Dios hablando en lo que es su paternidad, la paternidad de Dios dada para sus hijos, para los suyos. Y la verdad, hermanos, Iglesia del Señor, eh, como decía yo al principio, es algo que a mí siempre me toca, me impacta, me, me quiebra. Eh, Tal vez pedirle disculpas porque no tocar este tema siempre quiebra mi corazón, porque es una de las áreas que Dios más ha sanado mi vida, es la paternidad. Y hoy día hablar de Dios como Padre para mí
es de mucha libertad, de mucho gozo. Hay momentos que a través de mi oración, de mis ruegos, de mi clamor, de mi gemido, poderle decir, papito, apapáchame, abrázame, quiero sentirte y eso a mí me quebra, hermanos, me bendice. Pero no solamente eso, sino que tal vez hablar de que a lo mejor en muchos aún, hay muchos creyentes, muchos hijos de Dios, a través del tiempo, que les cuesta entender, les cuesta eh, aceptar que Dios es un papá. Porque lo primeramente, lo primero que viene a nuestra mente y lo primero que tenemos ahí en nuestras imágenes eh, de vida, de las diferentes etapas nuestras, de niños, tal vez de jóvenes, ya de adultos, en nuestra imagen paterna terrenal, de nuestro papá. Yo hoy día tengo una relación excelente con mi papá, pero no siempre fue así. Y si hay cosas que a mí me tocaron, fue tal vez tenerlo cuando en etapas de niño, pero a la vez no tenerlo. Cuando me sentí solo, cuando mi vida se desviaba, cuando cometí errores, que yo quería tenerlo ahí, pero no estaba, estaba, pero no estaba. ¿Se me entiende lo que digo, cierto? Eh, Después en mi etapa de adulto, ya siendo grande, empezar a recordar y no acordarme o no tener un recuerdo de un papá cariñoso, amoroso. Y eso a mí en lo personal, ¿en qué me dañó? En poder tener mi percepción o tener mi sentir de cómo Dios a nosotros nos trataba. O incluso dentro de mis equivocaciones, o dentro de las cosas que yo partí cuando conocí al Señor en mis inicios, fue creer que Dios era un Dios castigador, era un Dios juez, era un Dios que estaba ahí, que si yo me equivocaba, su mano estaba ahí para la disciplina inmediata, para la corrección inmediata, o como la imagen del golpe, de que algo me podía pasar. Y eso fue por muchos años, o por mucho tiempo fue eso. Incluso yo dentro de mi enseñanza, cuando yo compartía, con esos años predicábamos mucho a la calle, era una labor que me gustaba mucho, no deja de gustarme. Eh, Predicar, por ejemplo, de que Dios era, yo decía, Dios es amor y es fuego consumidor. ¿Y qué estaba diciendo? Estaba diciendo, así literal, era como yo lo sentía, lo veía en mi percepción, que yo vivía en ese momento, era que Dios con una mano me estaba haciendo cariño, te amo, y la otra la tenía abierta por si yo me portaba mal. Y de verdad, amados hermanos, eh, cuando Dios empezó a sanar esa área de mi vida, yo tuve que dar pasos importantes, estar dispuesto a perdonar a mi papá por cosas que me marcaron de niño, de él como padre. Y obviamente cuando a mí me hablaban de un Dios padre, un Dios paterno, era muy difícil poderlo asimilar, sí, de que Dios estaba ahí con los brazos abiertos para recogerme, para levantarme, para sanarme y, y hacerme cariño, ser un Dios de amor, un Dios amoroso. Eso me costó mucho entender. Y yo hoy día a través del tiempo me he dado cuenta que en muchos, todavía hay mucho pueblo de Dios, muchos cristianos, que aún viven esta etapa, de que hablan de un Dios Padre o oran dentro de sus oraciones, se refieren a un Dios Padre, pero no logran percibir cuál es la paternidad real. Obviamente, ya cuando yo me convertí en papá, hay muchas cosas que también empiezan a ser diferentes.
Y obviamente eso me llevó a errores, en, tal vez en actitud, en formas de disciplina, en formas de corrección hacia mis hijos, como papá, porque venía como esa tendencia o esa forma, esa, esa creencia del trato de Dios para con uno, y obviamente uno tenía que transmitirlo hacia los suyos. Y eso ha sido difícil, hermanos. Yo cuando me encuentro en la palabra, cuando dice, si vosotros, como padres terrenales, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Cuando esa palabra, yo la haya leído tantas veces, pero cuando esa palabra se reveló a mi corazón, de verdad, amados, cambió mi sentir y Dios empezó una restauración, una sanidad, empezó a hacer en mi corazón una sensibilidad a mirarlo a Él como mi papito, como mi papito, en el cual yo me puedo refugiar, el cual si yo me equivoco, Él me va a abrazar, si yo me equivoco, me va a levantar, porque Él sabe que me voy a equivocar, o que me he equivocado, que he faltado. Pero Él no ha estado con el dedo acusador sobre mí y empujándome o poniéndome contra la muralla en castigado. Dios, al contrario, me ha mostrado que Él está atento a mis errores, a mis equivocaciones, y Él está llano para levantarme. Y no levantarme a mí, tal vez levantarte a ti, que te has equivocado. Y has pensado que Dios está ahí como juez, como un Dios prácticamente implacable, como en alguna medida lo tuve en algún momento. Un juez duro, o un Dios duro, un Dios juez, ahí, enérgico, y prácticamente condenado, y Satanás también hay una influencia cuando me equivocaba, cometía errores, fallaba, pecaba. Satanás ahí empujando eso, en que Dios estaba ahí, como castigándome a todo esto. Pero amados, eso se ha revertido y eso se va a revertir para todo aquel que quiere buscar en Dios y refugiarse y buscarlo como un papá, como un padre, como un papito que te quiere abrazar, que te quiere levantar cuando te equivocaste, que te quiere levantar cuando fallaste, cuando hablaste mal, cuando miraste mal, cuando escuchaste mal. Él te va a levantar. Y toda esa imagen de ese Dios drástico, enérgico, desaparece. No estoy diciendo que tenemos licencia para hacer lo malo y que no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a nosotros nos cuesta mucho y lo comparto a modo personal, o me ha costado mucho, o me costó mucho poder entenderlo así, aunque Dios siempre estuvo ahí. Nunca era yo el que tenía mis prejuicios, era yo el que tenía problema, era yo el que tenía que sanarme en mi corazón sobre este prejuicio de Dios, en que tenía ese Dios juez, ahí que no me daba ni una pasada, como podemos hablar en un término actual. Porque Dios en su amor y en su misericordia no es así. Gloria a Dios por ello. ¿Y por qué le digo que esto me quebra? Porque yo sé cuánto Dios me ha sanado, de cuántas cosas Dios me ha levantado. Y me ha levantado como Padre. Y como decía, según de Samuel dice, yo le seré a él por Padre y él me será mi hijo. Y si hiciere lo malo, yo le castigaré con vara. Dios te va a disciplinar si te equivocas. O dentro más que la disciplina es una consecuencia de lo que tú hiciste mal. Pero nosotros cuando somos honestos, sinceros y con un corazón rendido, podemos ir a papá y decirle, papá, me equivoqué, falté, me arrepiento, me equivoqué. Y él está llano, como decía anteriormente, a levantarnos y a levantarnos y a abrazarnos y decirte que te ama. Y decir, como yo siento, lo siento, me dice, Carlos, yo te amo.
Y yo estoy contigo. Y yo no me limito al tiempo ni al espacio, porque yo soy por sobre el tiempo y sobre el espacio, porque nosotros nos limitamos a espacio y a tiempo, pero Él no. Gloria a Dios por ello, hermanos. Porque yo hoy día he aprendido que yo tengo 4 hijos, ya 3 nietos, y los nietos son como hijos, y a veces tal vez un poco más, porque uno es más consentidor. Y en mi corazón, ¿cuál es el sentir hacia mis hijos? Que les vaya bien, enseñarles lo correcto, sembrar en ellos principios y valores para que les vaya bien en la vida en el Señor, para que su vida sea plena, sea feliz, puedan vivir una vida abundante, una vida de paz. Ese es mi sentir como padre, como papá. Que a mis hijos les vaya bien, verlos felices, verlos plenos, que no tengan necesidad, que no les falte. Ese es mi sentir. Y si ellos sufren, yo sufro. Si ellos tienen dolor, si ellos se enferman, yo me preocupo y siento lo que ellos están sintiendo. O, o me agrego para con ellos. Y ese es mi sentimiento paterno, limitado, que yo soy limitado. Hay falta de cosas aún. Pero así lo siento y así lo vivo y así lo trato de transmitir a mis hijos. Y cuando esta palabra decía así, si vosotros sabéis dar buenas cosas, ¿cuánto más? Y esto se reveló, amados, rompió y cayó una fortaleza de mi vida en esto. Y ahí pude rendirme y decirle, papito, gracias por conocerte ahora como mi papá. Yo con mi padre quiero compartirle un poco un testimonio breve, pero yo con mi papá, como le digo hoy día, tengo una excelente relación con mi papá. Es un hombre que yo le amo mucho y oro constantemente por él. Pero yo ver a mi papá, acercarme a mi padre, darle un abrazo, darle un beso, hermano, hubo una etapa en mi vida que yo lo veía a kilómetros. O sea, lo veía casi imposible. Yo lo veía así. Y yo deseaba hacerlo. Quería hacerlo, a veces lo pensaba. A veces decía, ya, ahora lo voy a hacer. Y nos juntábamos en alguna reunión familiar con mis hermanos. Ya lo voy a hacer. Ahora sí. Y había algo, hermano, que me frenaba eso, que me impedía dar ese paso. Y empecé solamente a orar. Dije, papá, Señor, guíame tú en esto. Yo no puedo, no soy capaz. Lo veo tan lejos, lo veo tan distante, a tantos kilómetros, pero quiero hacerlo. Quiero poderle decir a mi papá, papá, yo lo amo, yo lo bendigo. Y yo lo perdono por todas las cosas que a lo mejor se equivocó contra mí. Porque yo soy uno de los mayores de 4 hermanos. No el mayor, uno de los mayores. Y los veía tan lejos, amados, tan lejos, tan distante. Como le digo, hay momentos en que en mi mente normal, natural, casi imposible. Pero empecé a orar. Señor, dame esta oportunidad. Y rompe esto en mí. Y oré, y fue harto tiempo, hermano. No decirle que fue una semana, fue harto tiempo. Hasta que un día pudimos hablar con mi papá. Como hermanos nos juntamos, parte de mi hermano, porque faltó uno, pudimos hablar y yo le dije, yo necesito decirle esto. Primero, pedirles perdón por todo el daño, toda la vergüenza, todo lo que yo les provoqué, porque Dios hizo una obra en mi vida y había bastante desorden cuando a mí Jesucristo me llamó, o Jesucristo tocó y alcanzó mi vida. Y yo les pido perdón, papá, por todo lo que yo le provoqué a ustedes. Quiero decirle que yo le amo, le quiero,
Amados, y lo pude abrazar a mi papá, le pude dar un beso, y creo que dentro de las veces que uno experimenta o tiene esto ante el Señor, cuando uno respira y tiene ese respirar profundo, y uno sabe que viene vida a uno, creo que fue tremendamente profundo. Y sentí que cayeron muchas cosas y se derribaron unas fortalezas gigantes. Y hoy día no tengo ningún problema en verlo, en abrazarlo, en darle un beso y decirle, papá, yo lo amo, lo quiero y lo bendigo. Por eso le digo que esto es tan importante. Porque él lo hizo conmigo para yo poderlo hacer con mi papá. ¿Cuánto más lo ha hecho Dios para cada uno de nosotros? Cuando tú das estos pasos y tú decides y te dispones, tú vas a ver caer fortalezas, amado. Vas a ver cómo las tinieblas se desarman ante estas decisiones como hijos de Dios y dar estos pasos. Tal vez tú estás enfrentando a lo mejor no la misma situación, tal vez parecida o a lo mejor con tu mamá, pero da este paso para que puedas experimentar la vida más profunda de Dios hacia uno. Y hoy día yo poderme acercar a mi Dios, a mi papá, a mi papito y decirle, Señor, yo necesito tu abrazo. Necesito tu acogida, necesito que tú toques mi corazón, necesito sentirme protegido por ti. Y lo siento. Por eso esto me quiebra, amados. Porque siento a mi papito. Dice la palabra en Malaquías 4:6 que Dios hará volver, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y es un tiempo, amados, en que tal vez tenemos que empezar a orar para que Dios vuelva el corazón de estas generaciones que se están perdiendo, los vuelva hacia sus padres. Cuando nosotros vemos, y para mí era algo tan extraño al principio, cuando no lo entendía, cuando se hablaba de todas estas tribus urbanas, los punky, los trash, los Pokémon, y no, ya ni me recuerdo cuántos, pero son varias jóvenes con diferentes características, sean hombres o mujeres, mujeres vistiéndose con atuendos de hombre, con piercing por todos lados en su cara, en su cuerpo, jóvenes igual, con modas por el pelo, con pinturas por el pelo, con tatuajes por el pelo, con piercing los jóvenes o los varones. Yo sea, ¿de dónde vienen estas tribus urbanas? ¿Por qué pasa? ¿Cuál es la respuesta a esto? Y la respuesta es que son generaciones en rebeldía por falta de paternidad, por falta de padres que se hayan dedicado a amarlos, a bendecirlos, a formarlos, y están en todas las clases sociales. Dentro de estas tribus urbanas hay diferentes clases sociales, como están los bajos, están los medios, están altos dentro de la clase social, pero todos con la misma carencia, carencia paterna, de padres que les amen, que se sientan amados y valorados, que se sientan hijos, que se sientan respetados. Bendito el Señor por enseñarnos esto, por permitirnos esto, y que nosotros podamos despertar tal vez, porque vemos, son miles, hermanos, no son unos pocos, son miles jóvenes, hombres y mujeres yendo a la perdición por esto, por esta carencia paterna. Yo, si usted me pregunta, aún me falta. Aún me falta amar más a mis hijos, poder ser más de piel, ser un padre tal vez más, aún más amoroso, aún más dócil. Y ese es mi ruego,
Ese es mi clamor, ese es mi gemido y lo que yo estoy constantemente diciéndole al Señor. Que aún siga transformando mi corazón. Porque si hoy día lo entiendo, si Dios un día lo reveló y Dios lo ha sanado en muchas partes de mi vida, es para poderlo transmitir y llevarlo hacia los míos también. Dios, Padre, está pidiendo también de su pueblo, de sus hijos, que se desarrollen en esta paternidad, como Él nos ha enseñado y nos ha formado a nosotros. Bendito el Señor. Bendito el Señor, amados, para que nosotros despertemos. Porque a veces, ¿qué hacemos? Cuando vemos a estas tribus urbanas, tal vez sabemos que están en rebelión, que hay un espíritu de rebelión manifestado totalmente en ellos, desatado totalmente. Y a través de estas actitudes, de estas vestimentas, de estos cortes de pelo, de estas actitudes, de esta forma, de estas modas que ellos se implantan, ¿qué están buscando? Llamar la atención. Porque lo único que sus corazones necesitan es amor. Tal vez dentro de las clases sociales hay muchos que en sus hogares lo han tenido todo, pero no han tenido lo primordial, que es el amor paterno, el amor de papá, porque el amor de Dios como Padre para nosotros no cesa nunca, nunca se termina, nunca se acaba, siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí, no se agota. Bendito el Señor por esto tremendo de Dios para con nosotros, por esto tan especial de Dios para con nosotros, en que nosotros hoy día, amados, podamos entender y Él nos ha revelado su paternidad. Y nos ha revelado su paternidad para que no la almacenemos para nosotros solamente, sino para que la transmitamos. Primeramente con nuestra familia y también con nuestra hermandad, porque te vas a encontrar con hermanos jóvenes que tú vas a tener que amarlos como hijo, como padre e hijos, y darles un abrazo paterno. Hermanas que vas a tener que abrazarlas como papá. Pero cuando Dios nos ministra y podemos transmitir eso, eso va a sanar, va a restaurar, va a levantar, va a quebrar, va a haber conversión, va a haber gente que con gestos de amor paterno de nosotros se van a convertir. Qué simple, qué simple, pero es una demanda también para nosotros. Es algo que Dios está demandando de nosotros, más en estos tiempos, tiempos tan difíciles, adversos. Pero papá no nos va a fallar. Nuestro Padre nos va a proveer, nos va a cubrir, nos va a suplir, nos va a levantar. Se va a ver la mano milagrosa de Dios, Padre, obrando en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra provisión, en nuestros trabajos. Miren tiempos complicadísimos. Pero la gloria de Dios también se tiene que ver a través de los suyos. Tal vez usted está pensando, le está hablando solamente a los varones, padre, pero a ti, hermana, como madre, también hay una demanda. Que te puedas desarrollar en esto y ministrar una mujer sanada en la parte maternal tuya. Y esto también lo puedas llevar hacia muchas y muchos. Bendito el Señor para siempre. Quiero repetir la palabra que sale en 2 de Samuel 7:14. Dice, yo le seré el padre y él me será mi hijo, y si hiciere mal yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Y esto me recordaba a mí cuando yo en la crianza y en la formación de cada uno de mis hijos siempre usé la vara. Bueno, hoy día ya mis hijos son grandes, los tres mayores,
Me queda uno todavía, un pequeño de 12 a 13 años, que ya no está para vara, pero también probó la vara. Porque Dios también me enseñó a disciplinar, a corregir, y obviamente en el orden bíblico. Y terminar, amados, quiero terminar esta enseñanza esperando que le haya sido de mucha bendición, recordando Malaquías 4:6. Él, el Señor, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene todo el poder para hacerlo. Aleluya. Gloria al Señor. Antes, hermanos, de concluir, quiero poder orar. Orar ahí donde tú estás escuchando, amados. Donde tú estás viendo. Poder orar para que, y si esta paternidad está desarrollada en tu vida, Dios la siga confirmando, llevando a perfección, a avanzar, a crecer aún más, a dar más pasos, porque yo aún no lo necesito. Yo necesito seguir dando pasos paternos como papá terrenal, pero sé que mi papá celestial es el que me da la fuerza, el que me forma, el que me permite hacerlo, el que me ayuda a hacerlo, el que me guía en todo hacerlo, y el que tiene el poder de sacar todo aquello que aún está impidiendo que este desarrollo paternal sea pleno y total en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias al Señor. Gracias al Señor por escucharme, por compartir, amados hermanos, este seminario. Para los que no me conocen, yo soy Carlos Contreras, de acá de la Iglesia de Herederos del Reino de Quilpué, por misericordia, llamado al ministerio, y solamente agradecido de mi papá. Solamente agradecido. Yo siempre digo esto, o lo comparto con mis hermanos acá, mis hermanas. Yo no veo mi vida lejos del Señor. No tiene sentido, no tiene horizonte, si papá no es mi Dios. Si papito no está ahí conmigo, la vida y todo lo que hay allá afuera no tiene ningún sentido. Ni mi trabajo, ni lo que yo hago, ni en lo que me he desarrollado laboralmente, que he sido bueno, he sido muy bendecido a través de los años, tiene sentido si papá no está ahí conmigo. Te invito a que incline su cabeza, hermano, y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, porque tú sabes lo que yo, o lo que había en mi corazón, poder transmitir a través de esto. Tú sabes cuál es el deseo de entregar a través de esto. Quiero entregar, Dios, lo que tú a mi corazón lo has revelado, lo has tocado y transformado, que es tu paternidad. Poderte ver, sentir a ti, mi Dios, como un papá, como un papito que nos abraza, como un papito que nos levanta, y poder nosotros ir a ti así, y expresado así, con la sinceridad del corazón, abierta, entregada, rendida a ti,
reconociendo que tú eres nuestro Padre, perfecto, total, nada bueno hay fuera de ti, mi Dios, nada, porque en ti está todo. Yo te quiero agradecer y bendecir por permitirme compartir con mis hermanos, ahí donde ellos están escuchando, compartiendo este momento de oración, seas tú ministrando y tocando el corazón, si en muchos de ellos aún esta área de su vida no ha sido tocada o sanada. Tú puedas ministrar, Dios, y traer y revelar tu paternidad al corazón de cada uno de los que he estado escuchando y ministrar de acuerdo a la necesidad de cada uno. Gracias, mi Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu grandeza. Ministra, Dios, en este momento a cada uno de los que ha estado en línea en este momento. Si este es un área que aún falta, tú ahora empiezas a restaurar. En este seminario, a través de este tiempo, a través de estos días, empieza a ministrar y empieza a sanar, a restaurar todo aquello que aún falta dentro de la paternidad que tú entregas a nosotros y que nosotros debemos entregar hacia nuestros hijos, hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos y hacia la iglesia tuya. Gracias, mi Señor. Oramos y bendecimos todo en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Una vez más, quiero dar gracias al Señor por este tiempo, por haber podido compartir. Es primera vez que hago esto. Me siento bendecido, honrado de poderlo hacer, porque yo no sabía ni prender un computador y Dios me permitió ahora hacerlo. Y los que me conocen saben por qué digo estas cosas. Pero gracias, gracias. Que Dios les bendiga. Les amo mucho. Iglesia de Coquimbo, Iglesia de Antofagasta, Iglesia de Santiago, hermanos de Copiapó y de las partes de Chile que nos estén escuchando, sin conocer, tal vez a muchos, igualmente les bendigo y les amo. Un abrazo a todos. Amén.